Amados hermanos, antes de partir, vamos a estar orando. Permítanme orar brevemente, unos segunditos, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos dirigimos a usted agradeciendo esta nueva oportunidad que tenemos para abrir las Escrituras. Padre, ten misericordia de nosotros y concédenos de tu gran favor, tu gracia, para aprender y poder llegar con tu palabra a los oídos de aquellos que tienen miedo y que no son salvos. Y también permítenos llegar a los oídos de tus hijos, los que son salvos pero no entienden tus juicios y por lo tanto viven afligidos. Te rogamos por ellos. Muchos son nuestros familiares, amigos, conocidos, personas que estimamos. Que les resplandezca tu evangelio en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema básico, casi evangelístico. Sin embargo, por considerarlo básico, no debemos restarle importancia, pues la importancia de atender este tema es de consecuencias eternas. Tengo por lo menos 3 razones por las que quiero hablar esto. La primera es que siempre están llegando personas nuevas a la fe en Cristo y deben saber esto. La segunda es que he visto cristianos que llevan mucho tiempo y estas cosas no las saben o no las entienden. Las han experimentado, pero si no las entienden, sus experiencias pueden resultar en un arma para el engaño. Y la tercera razón, y creo es la más importante de todas, es para la gloria del Señor. Espero que al finalizar, juntos podamos dar gloria al Señor con razones porque las hay, y es por esto que oramos al Señor para que nos ayude a entender y a exponer estas cosas. A esta enseñanza la he titulado La muerte y la razón de nuestra fe en la cruz de Cristo. Vamos a partir leyendo juntos Hebreos 9, 27 al 28. Hebreos 9, versículo 27 al 28. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Si usted es una persona que no ha leído nunca la palabra de Dios y quiere comenzar a leerla, le recomiendo parta usando la Biblia que la mayoría tenemos para las lecturas públicas, que es la Reina Valera de 1960. Si tiene otra, está bien. Podría parecerle que no dice lo mismo, sin embargo, la idea es la misma. Lo que cambia es la forma de traducción. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos son traducciones y damos gracias al Señor por toda la cantidad de traducciones que tenemos, pues todas estas son complementarias unas de otras, debido a la riqueza de los lenguajes en los que fueron escritos los originales. Entonces, en la Biblia que usted tenga, al igual que esta que tengo yo aquí, hay un escrito al que llamamos Hebreos. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Si buscamos desde Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hacia atrás, debemos contar 9 libros o epístolas y ese es el camino más corto para llegar al libro de Hebreos. Así que Hebreos 9, 27 al 28, valga esa explicación de cómo llegar más rápido a Hebreo para los hermanos nuevos. Entonces dice así, Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera, escuchen bien, por favor escuchen bien, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. He querido leer este pasaje para explicar brevemente a los oyentes la importancia jurídica y legal que tiene la muerte de Cristo en la historia del hombre y delante de Dios. El escritor de Hebreos nos indica un hecho muy importante para todo ser humano, y es que el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. Pensemos un poco en esto. ¿A qué juicio se refiere? Para ir poniendo bases, y antes de contestar esta pregunta, quisiera establecer que esto no es algo que solo predicamos los cristianos evangélicos. También es algo que aparece en la enseñanza islámica, en la judía, en la católica, en la mormona, etc. Aparte de esto, es algo que creían los egipcios, también los griegos, los budistas, entre otros. Algunos lo creen como un juicio colectivo y otros como un juicio individual. Sea como sea, la idea de un juicio después de la muerte ha estado presente en la conciencia de toda la historia humana. Las diferentes culturas y religiones, incluso filosofías, lo sostienen. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono otras religiones y creencias? No se alarmen, no soy ecuménico ni me he vuelto sincretista, sino que lo hago para mostrarles que de alguna manera el ser humano, sea quien sea de donde sea, del tiempo que se nos ocurra, ha entendido por su conciencia y por sus razonamientos que tendrá que enfrentarse a un juicio. Esto es algo verdadero. La conciencia en el ser humano lo lleva a tener presente aquello que es de condenar. Incluso se vuelve en algunos casos una necesidad a satisfacer. Esto lo vemos con aquellos que cometen algún crimen grave, como un homicidio, y necesitan entregarse a la justicia. Hay una conciencia que da testimonio a todo hombre respecto a un juicio que se ha de afrontar en algún momento. Este peso es una intranquilidad constante en el interior de los hombres por causa de sus actos. Algunos intentan ignorarlo y se engañan a sí mismos tomando como creencia cualquier cosa que les consuele con la idea de que no hay nada después de la muerte. Otros intentan sobornar sus conciencias y realizan obras de beneficencia pensando que así tendrán puntos a favor en compensación por los actos condenados por su conciencia. Ese testimonio interior está en el hombre y se percibe más fuerte cada vez que ocurre algo fuera del control humano y la vida corre peligro. Y, por ejemplo, hay personas que ante los desastres naturales pierden, el control, entran en pánico y comienzan a gritar que son culpables. Yo, por lo menos, lo he visto. Todo esto es debido al juicio que se intuye y se sabe que ha de venir. Como les dije antes, esto es algo que enseñan distintas religiones, culturas y filosofías. Lo reconocen y es algo que se tiene en común, por decirlo de algún modo. Ahora, todos enseñan a afrontar esto de alguna forma. Sin embargo, debemos preguntar, ¿cuál es la forma verdadera? Todos dicen tener la forma verdadera. No obstante, la diferencia entre todas las religiones, culturas, filosofías y la fe cristiana radica en la persona de la cual ésta se origina. Esta es la diferencia de la fe cristiana con cualquier otra religión y filosofía. Todas las otras religiones y filosofías se basan en una serie de cultos y o enseñanzas que alguien compartió. Sin embargo, el cristianismo nace no solo por las enseñanzas que su fundador compartió, sino por lo que él hizo y sobre todo la identidad de él. Mire, observemos, el Islam tiene como fundador a un tal Mahoma, y lo importante para sus fieles son sus enseñanzas. Mahoma murió y el Islam sigue existiendo. Podría haber sido otra persona la que compartió esas cosas, y fuera quien fuera, el Islam seguiría siendo el Islam.
Tomemos también el caso del budismo. Su fundador fue un tal Buda, y lo importante para sus fieles son sus enseñanzas. Este hombre murió, pero el budismo continúa. Al igual que el Islam, podría haber sido otra persona la que hizo esas enseñanzas, una persona distinta a su fundador, y haber enseñado las mismas cosas, y en nada afectaría al budismo, solo en el nombre. Ya no se llamaría budismo, tendría que tomar el nombre de su otro fundador. Pero cuando llegamos a la fe del cristiano, el fundamento de esta fe se basa en la identidad de su fundador, no solo en sus enseñanzas. Miren, en Marcos capítulo 8 y Mateo capítulo 16 se registra una conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos. Allí Él les hizo una pregunta. Marcos 8:27 registra que el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos respondieron que la gente pensaba que Él era alguno de los profetas de Israel que había vuelto. Luego de escuchar esto, el Señor Jesús les preguntó a ellos lo que creían acerca de Él. En Mateo capítulo 16, versículo 16, se registra la respuesta de Simón Pedro. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de oír esto, el Señor Jesús le dijo que aquello era algo que Dios, el Padre, le había revelado directamente a él. Y luego le dijo que aquello que Pedro había entendido sería el fundamento sobre el cual él, el Señor Jesús, edificaría su iglesia. Es decir, aquella verdad sería la roca fundamental en el nacimiento de la congregación de sus fieles. Piensen en esto. En el Islam da lo mismo quién fue Mahoma. En el budismo da lo mismo quién fue Buda. Pero en cuanto a la fe cristiana, es fundamental quién es su fundador. Es crucial la identidad de su fundador. Sobre la identidad de su fundador, el texto bíblico nos dice que Jesús, que es el Cristo, es decir, el Mesías que Israel esperaba, el ungido de Dios, el Rey de Israel, el Príncipe de paz, ¿cierto? Pero además de esto, nos dice que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esta revelación, sobre la revelación de su identidad, se funda la iglesia, nace la fe cristiana y por lo tanto nace el cristianismo. Si no tenemos claro quién es el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces no hay la base fundamental de esta fe cristiana. Entonces, piensen en lo siguiente. Permítame decirle algo muy importante respecto a esto. Al Señor Jesús no lo mataron porque haya cometido un crimen. No era un malhechor ni un pecador. ¿Sabe usted por qué mataron al Señor Jesús? Por envidia y por decir ser el Hijo de Dios. En Juan, en el capítulo 19, en el versículo 7, cuando los judíos pidieron a Pilato que le crucificara, el texto dice así: los judíos le respondieron a Pilato: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, Jesús debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Los evangelios nos muestran que los judíos y los romanos no encontraban nada para acusarle y exigir su muerte, pero la declaración de que él era el Hijo de Dios fue para ellos motivo de muerte. ¿Sabe qué entendieron los judíos cuando el Señor dijo que era el Hijo de Dios?
Juan capítulo 5 versículo 18 dice, cito textual: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, según ellos, quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué significaba esto? Mire lo que dice: haciéndose igual a Dios. ¿Se da cuenta lo que ellos entendían? Al decir que era hijo de Dios, estaba haciéndose igual a Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que nosotros creemos como fundamento: que el Cristo, el Mesías, que vino al mundo y murió en la cruz, no era un simple hombre, era Dios manifestado en carne, era Dios hombre. Los judíos entendieron bien lo que él quería decir, pero no comprendieron bien las profecías respecto al Cristo. Según ellos estaba diciendo una blasfemia, pero permítanme citarle un solo versículo. Hay muchos, pero permítanme citarle un versículo de las Escrituras que se encuentra en Isaías 35, versículo 4, respecto a quién vendría y lo salvaría. Dice así: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y después dice: Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, el que venía a salvar era Dios mismo. Miren lo que profetizó Isaías: Dios mismo vendrá y os salvará. Se estaban cumpliendo las Escrituras y él estaba diciendo la verdad respecto a quién es Dios mismo, haciéndose igual a Dios. Era verdad. Él estaba diciendo la verdad. Dios mismo se había hecho carne. Dios se encarnó en la historia de los seres humanos y desde allí la historia se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿saben cuál es la evidencia de que Jesús realmente es Dios? De que este hombre de Nazaret realmente es Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4, respecto al Señor Jesús y su identidad, nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y mira ahora lo que dice: por la resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Este Jesús murió, sí, murió como Mahoma, murió como también murió Buda, y como cualquier hombre muere. Sin embargo, la historia del hombre registra un acontecimiento importante respecto a este Jesús de Nazaret. Y es que después de estar muerto, pasados 3 días, antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse, una mañana encontraron la tumba donde lo dejaron sin su cuerpo. La tumba estaba vacía. No estaba vacía porque sus discípulos robaron el cuerpo, sino porque él había resucitado de entre los muertos por el poder de Dios. Aquel hombre, Dios hombre, se levantó de los muertos en carne y hueso. Para los historiadores cristianos y no cristianos, no cabe duda que en nuestra historia existió Jesús de Nazaret. Bart Ehrman, que es un historiador agnóstico que aún vive, dice que hay tanta evidencia de la existencia histórica de Jesús que Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Miren, lo dice un historiador agnóstico. Jesús verdaderamente existió,
nos guste o no. Este Jesús, según la historia, murió en una cruz con 2 malhechores a sus lados. Así lo registra la Biblia, por ejemplo en Mateo 27:38. Fue entregado por los judíos a un gobernador llamado Poncio Pilato, que la historia registra, y éste les entregó en su lugar a un asesino llamado Barrabás. Por ejemplo, Mateo 27:26 lo dice. Y luego, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Se apareció primero a María Magdalena, eso dice Marcos 16:9. Luego se le apareció a 2 discípulos al mismo tiempo, uno de ellos llamado Cleofas, según Lucas 24:13 al 35. Después se le apareció a los 11 apóstoles, Lucas 24:36 al 49. Después se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, estoy citando a Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y finalmente a Saulo de Tarso. Esto lo registra 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 en adelante. Miren, tenemos en la historia a más de 500 testigos de su resurrección. No solo María Magdalena, como para que se pensara que era una mujer loca de mente. No solo los 11 apóstoles, como para que se pensara que era simplemente una confabulación de 11, que querían levantar un movimiento personal para que les fuera bien, lo cual no ocurrió. A estos 11 los persiguieron, a muchos de ellos los mataron, los torturaron. Así que no estaban buscando algo personal, sino, mis hermanos, que ellos fueron testigos y estuvieron dispuestos a afirmar su testimonio con su sangre. También se le apareció a personas como Jacobo y a Saulo, personas que no creían en un comienzo en él. ¿Saben? En la historia humana, la evidencia de la resurrección de Cristo es abrumadora. Tanto así que hay muchas personas que han intentado demostrar que la resurrección nunca ocurrió. Pero cuando comienzan a ver la evidencia bibliográfica, arqueológica y las vidas transformadas, llegan a reconocer que la resurrección de Cristo es algo que realmente ocurrió. Y si ocurrió, si realmente resucitó, significa que Él verdaderamente es quien dijo ser el Hijo de Dios. Como lo entendieron los judíos, era y es Dios. Pero si es el Hijo de Dios, si es Dios hombre, y los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron, si es Dios, ¿por qué guardó silencio al ir a la cruz? ¿Por qué no abrió su boca y se defendió? ¿Por qué no ordenó a los ángeles que le cayeran encima a los hombres y los exterminaran? ¿Por qué dejó que lo escupieran? ¿Por qué dejó que lo humillaran? ¿Por qué dejó que lo golpearan? ¿Por qué dejó que lo torturaran? ¿Por qué dejó que lo trataran como un criminal? Si es Dios, si es Dios hombre, si Él es la vida, ¿por qué se entregó a la muerte? Para responder, vamos a volver a leer el versículo que tomé como principal, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Miren, el Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre murió, se ofreció a sí mismo para llevar los pecados de muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo se ofreció como el Cordero de Dios, que es sacrificado por los pecados de muchas personas. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó una fiesta que los israelitas debían celebrar.
la cual era una sombra, una figura, una representación del sacrificio del verdadero Cordero de Dios, o si lo prefiere, el Hijo de Dios como el Cordero, que moriría en la historia en una cruz. Esa fiesta es conocida como la Pascua de Yahvé. Se registra en Éxodo capítulo 12, Levítico 23, capítulo 23, versículo 5 también, y en muchos otros lugares. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento son o tienen un aspecto, son una sombra, una figura, una representación del sacrificio del Señor Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios. Otro de estos sacrificios es el que registra Levítico capítulo 16, una celebración llamada Día de la Expiación. Esta celebración debía ocurrir una vez al año, y en aquel día se sacrificaban 5 animales para expiación y para holocausto. El holocausto consistía en que todo el animal fuera consumido por el fuego una vez que fue sacrificado, como una ofrenda que Dios recibía de forma agradable, y el de la expiación era la ofrenda por el pecado, por los pecados cometidos, ¿no? El sumo sacerdote Aarón debía presentar ofrenda de perdón de pecados, de expiación, por sí mismo, por su familia y por todo el pueblo. En una parte de este ritual, el sumo sacerdote ponía sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesaba, escuchen bien, confesaba todos los pecados, las rebeliones y las maldades cometidas por todos ellos. Y así, ¿saben lo que ocurría? Las culpas y consecuencias de estas se ponían sobre el animal. Como ya les he dicho, cada uno de los sacrificios representan algo del sacrificio que haría el Hijo de Dios por los muchos. Él guardó silencio, no se defendió, y la razón es que él sabía muy bien que venía a cumplir una misión, la misión del Cordero de Dios, el Hijo de Dios siendo un Cordero. A los suyos vino y vino como un cordero. Así se cumpliría literalmente la profecía de Isaías realizada más de 700 años antes de que él apareciera. Y esta profecía decía así, Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién puso, miren esto, quién puso el pecado de todos nosotros sobre él? Dice allí que fue Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquel día estaba ocurriendo algo en la tierra, algo que los ángeles no entendían bien. Dios el Padre estaba poniendo sobre la humanidad de su Hijo los pecados de muchos. Y Dios el Hijo se estaba entregando voluntariamente como un cordero para cargar con el castigo del juicio de Dios decretado sobre el ser humano pecador, para que ese juicio cayera sobre él. Sobre el Hijo se estaba desatando la ira de Dios. Piensen en esto. Dios desataba su ira sobre Dios el Hijo. Toda la furia acumulada por la maldad, por las rebeliones y por los pecados del ser humano eran desatados sobre el Hijo. Isaías había profetizado sobre esto y escribió Isaías 53:5: mas Él, el Mesías,
el que iba a venir, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Hijo había sido objeto del amor eterno de Dios, pero aquel viernes de nuestro tiempo y espacio, el Hijo estaba siendo objeto de la ira de Dios. El Hijo sería el holocausto para Dios, pero también sería el holocausto de Dios. De igual manera sería la expiación para los hombres y al mismo tiempo la expiación del hombre. El Hijo estaba enfrentando el juicio que el hombre debía enfrentar. Lo que dice Hebreos es que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora, noten lo siguiente. Dice los pecados de muchos. ¿Por qué dice muchos en vez de decir todos? Para entender el por qué, vamos a leer juntos dos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículos 18 y también el 26. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 26. Versículo 18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora el versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí el Señor Jesús habló de los que creen y de los que no creen. ¿Creer en qué o en quién? En el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. El que cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, no es condenado, pues cree y acepta que Él es su abogado y ofrenda para el perdón de sus pecados, de sus maldades y de sus rebeliones. Pero el que no cree está rechazando que el Señor Jesús sea su abogado y por ende rechaza a Él como ofrenda de paz delante de Dios. Por lo tanto, enfrentará por sus propios medios el juicio ante Dios, juez justo, y la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo ha aceptado el veredicto de Dios de que es un pecador, de que es un malvado y un rebelde, que ha vivido su vida separado de Dios, de espaldas a Él, pero además ha aceptado al Señor Jesús como el Salvador, como su abogado, y ha creído que la ira de Dios ha caído sobre su Hijo, y ha creído, por lo tanto, que la justicia de Dios está en paz porque se ha cumplido. Se hizo justicia. Dios cumplió su justicia. Y como Dios ha cumplido su justicia, entonces ahora está en paz con los que hemos creído y hemos recibido a su Hijo. En Isaías capítulo 32, versículo 7, se nos dice que el efecto de la justicia será paz. O sea,
¿Por qué aquellos que han creído en el Hijo no temen a la muerte? Porque ya se hizo justicia. Ahora están en paz. Si se ha hecho justicia, entonces no hay nada que temer. El que ha pagado su condena ya no tiene miedo de la justicia. El que no ha pagado su condena tiene miedo, terror del juicio. Dios está en paz, y esa paz es la que percibimos aquellos que hemos recibido el cumplimiento de esta condena que ha sufrido el Hijo en nuestro lugar. Creemos, por lo tanto, que estamos en paz con Dios. Por eso Pablo escribió Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fe? Que hemos creído en Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es Él? Hemos creído que es el Cristo, el Mesías que los israelitas esperaban, pero hemos creído también que es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne, que es Dios que tomó nuestro lugar, hecho hombre, para satisfacer las justas demandas de Dios. Fue Dios el Hijo hecho hombre que sufrió el castigo de nuestra paz. Tenemos paz, por lo tanto, para con Dios. Los creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios, moriremos, y luego cuando venga el juicio que dice Hebreos, que todo hombre ha de enfrentar, se nos declarará aquel día como justos, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que merecíamos como pecadores, lo sufrió Él. Ahora le esperamos expectantes, en paz, porque Él ha hecho justicia y porque, como dice Hebreos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta es la razón por la que hemos creído en la cruz de Cristo. Esta es la razón por la que no tenemos miedo de la muerte, pues sabemos que el juicio lo sufrió Él en nuestro lugar. Dios hizo justicia, su justicia, y fue satisfecho en ella eternamente por causa de aquel que sufrió ese sacrificio. Nunca debemos olvidar esto, hermanos queridos. Nuestra paz con Dios descansa en su Hijo. Por lo tanto, podemos estar en su presencia, y si nos hemos apartado, debemos sacudir nuestras rodillas y volver ahora, porque el Hijo vale más que el pecado. Ya ocupó el lugar de muchos, hermanos, de aquellos que hemos creído en Él. Si hay alguien que está oyendo este mensaje y no ha creído aún en el Hijo y no sabía estas cosas, entonces déjeme decirle lo que Pedro dijo a los que escucharon su primer discurso evangelístico. Se los voy a leer en una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, que le va a permitir entender mucho mejor lo que él dijo. Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos capítulo 3, versículo 19. Los voy a leer los dos de corrido. Cada uno de ustedes, los que no han creído, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados
y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, estén atentos a las personas que están en busca del Señor y quieren recibirle. Ayudémoslos. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos queridos. No tenemos temor. Si nos llamara nuestro Dios a su presencia, no habrá temor. Confiado iré, pues he creído que la sangre de Jesús lavó mis culpas ahí en la cruz. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.